Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices, ¡cielos! ¡Oh, rayos! ¿pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Me encantaría y sería mi sueño porque, mira, te cuento, yo cuando estudié medicina veterinaria no existían todavía, o existían muy a nivel general este tema del bienestar y la etología. Vale. Hola, buenas tardes o buenas noches para España, buenas tardes para los oyentes, para nuestra visitante hoy en Equestrian Sounds, que es Beatriz Montero. Ella es etóloga clínica y canina de Chile, tiene un máster en Animal Welfare, Ethics y Law y Leyes and Law de la Universidad de Edimburgo y tiene un interés en el bienestar, la ética y la etología clínica y todo aquello que está relacionado con la ciencias de la equitación, a las Equitation Science. Yo la conocí, estuvo de asistente en el Congreso del 2020, en la pandemia, ya hace 3 años, hace bastante tiempo, y bueno, me pareció muy interesante lo que nos quería compartir y la he invitado a hacer esta serie de preguntas que colocamos en mi canal de YouTube. Así que bienvenida a Question Sounds, Beatriz, y muchísimas gracias por encontrarnos un huequito para compartir esto. Hola Carlos, mil gracias por tu invitación. Feliz de estar acá y que conversemos un poco de estos temas tan interesantes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos por el principio. Ahora, ¿cuál fue tu motivación, curiosidad por descubrir el mundo de la equitación? La verdad que yo fui introducida a este mundo por mi padre, quien es finalmente coach ecuestre de adiestramiento. Él me introdujo a eso y empecé no sé, típico a los 11 años a hacer salto, después adiestramiento. eh, y bueno, de ahí pasando el tiempo, entré a estudiar y bueno, ahí como que lo dejé, pero ahí empezó todo el primer acercamiento con los caballos. Qué guay, qué guay. Vale, pues genial. Bueno, ¿cómo es tu día a día con caballos? Ya me has dicho que tú eres, en realidad, nos has dicho que es etóloga equina y clínica de caballos y de perros. No eres, o sea, veterinaria, pero no estás ejerciendo la veterinaria como tal. Entonces, ¿cómo es tu trabajo como etóloga equina? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuál es tu día a día, tus rutinas diarias, más o menos? Sí, lo que pasa es que esta área, que es un poco nueva, ¿no? Lo que conocemos siempre son quizás los entrenadores de caballos ante algún problema, que el caballo no se quiera subir al camión o tenga miedo o tenga problemas conductuales. Pero hoy en día hay una rama nueva en la cual los médicos veterinarios podemos seguir, que es el área de comportamiento. Y cuando esto va asociado a fármacos, muchas veces para, por ejemplo, manejar la ansiedad, manejar otros problemas en los caballos que ya no se puedan solucionar con el entrenamiento solamente, nos llaman a nosotros y finalmente tenemos que ser veterinarios y se desarrolla la parte de la etología clínica, ¿no? Que es como Vale. el psiquiatra de alguna u otra forma homologado con los humanos. Entonces, mira, en el día a día yo la verdad que hago etología clínica de equinos y caninos, es decir, veo eh, perros con problemas de conducta y bueno, también hago asesoría de bienestar. Finalmente la gente también está interesada en saber cómo pueden manejar de manera óptima a sus caballos, lo cual se basa en el bienestar, ¿te fijas? Entonces, Claro. eh, finalmente el día a día lo que yo hago es visitar o donde vive el caballo, ver su ambiente, donde vive, ver que estén cubiertas sus necesidades básicas y siempre hay que partir de eso, ¿ya? Las necesidades básicas de comportamiento, que es forraje, ¿ya? Tener ad libitum, forraje, es decir, al menos 12, 16 horas al día, continuo, tener contacto social adecuado y obviamente tener capacidad, tener libertad, es decir, poder moverse por mutuo propio una cantidad de horas al día.
eso el caballo lo requiere como mínimo para poder recién empezar a tratar problemas de comportamiento, ¿no? Muchas veces resolviendo esto se solucionan problemas de comportamiento. Bien. Entonces, eso es, y también, bueno, a veces también hago asesorías, no sé, en México, por ejemplo, estaban iniciando no una fundación, pero un lugar de retiro de caballos, ¿ya? Para donde los caballos de equitación se van a retirar y necesitaban tomar medidas de bienestar, cómo construir el lugar, cómo orientarlos, cómo presentar a los caballos y todo eso. Y bueno, ahí estamos con cascos libres, se llama. Ahí estamos asesorando desde lejos, igual se puede siempre, Claro, para que ellos puedan tener una buena vida y obviamente los problemas de conducta que pueden haber entre un caballo y otro, cómo introducirlos, son caballos de avanzada edad, etcétera. claro. Así que sí. Cuando con los caballos con avanzada edad que tendrán facturas más largas por su manejo igual no tan óptimo en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, con haciendo pequeñas modificaciones y lo que has dicho, ¿no? De atender a un poco a su naturaleza, puedes generar que reducir esas conductas, ¿no? Y que sea más agradable para el contacto humano, ¿no? Entiendo. Exacto, es decir, si tú no tienes cubiertas tus necesidades, difícilmente va a poder, si no tienes cubierta la base de todo, va a ser, difícilmente vas a poder solucionar otros problemas de conducta, ¿no? Claro, Y bueno, los etólogos clínicos también, de hecho, entrenamos caballos, solucionamos problemas directos de conducta, por ejemplo, no sé, cuando hay casos de agresividad, de miedo, etcétera. Y si lo creemos que es necesario, utilizamos un fármaco, pero siempre es la última opción, la verdad. claro. Y Qué hay problemas también de interesante. origen neurológico, tú sabes, ¿no? Qué interesante, ¿no? Al final bueno, el entender como individuo, ¿no? Y que todo esto puede generar malestar, entonces ahí va a crear comportamientos no óptimos, entonces poder tratar desde ahí, ¿no? Sin tener que hacer ningún tipo de fármacos, ningún tipo de cosa más agresiva, con pequeñas modificaciones, pues Así en es. la disposición, movimiento libre, todo esto puedes generar que realmente esté mejor, ¿no? Entonces, no, pues es perfecto. Que Sí, gran valor. y sin embargo hay algo que yo creo que está subvalorado, que es la mayoría de los casos que se reciben de problemas conductuales en caballo, si no digo la mitad o más de la mitad, son problemas de dolor, ¿ya? Claro, De la no identificación del dolor en el caballo y eso se malentiende como que el caballo está teniendo una conducta finalmente mala o inadecuada o lo que sea y finalmente la gente no se da cuenta que es a causa de dolor, ¿no? Entonces por eso es claro, importante que obviamente ese caballo sea evaluado primero por un etólogo clínico o por un etólogo clínico para que descarte, o sea, vea con el veterinario de cabeza, siempre descarten primero el dolor. Y de ahí uno aborda el problema de conducta después también de haber cubierto sus necesidades, ¿no? claro. O sea, ya no es solo claro, que el dolor, que es una cosa como muy grande, ¿no? Porque Sí, pues dolor físico, dolor emocional, dolor eh, psíquico, sí, dolor mental, ¿no? Pero, y lo que has dicho antes, ¿no? De trabajarlo también el etólogo junto al veterinario de manera coordinada y en equipo para poder ayudar realmente a ese caballo o a esa persona, ¿no? A ese individuo en que se desarrolle como su mejor versión, ¿no? Qué interesante. así es, Qué guay, así es. qué guay, qué Mm. guay. Pues bueno, no, la verdad que seguramente en tu día a día van a ser muy diferentes porque cada día verás un montón de caballos con diferentes cosas, entonces pues, cada día es una nueva aventura, eso que eso te mantiene ahí con, con emoción y con motivación, así que qué guay. Enhorabuena. Sí. Vale, pues seguimos adelante. Bueno, tres cosas que modificarías de tu trabajo, pasión o profesión. ¿Mía personal o del ambiente? ¿A qué te refieres? De lo que tú quieras. Entiéndela como tú quieras la pregunta. Es un espacio libre, pues tres cosas que modificarías de tu vida, trabajo, pasión o profesión. Ahora, Mira, peor, lo que es un espacio libre, o sea, esto puedes contar lo que quieras. buenísimo. Eh,
Me encantaría y sería mi sueño, porque, mira, te cuento, yo cuando estudié medicina veterinaria, no existían todavía, o existían muy a nivel general, este tema del bienestar y la etología. Entonces, la verdad nunca tuve yo creía que quería dedicarme a la clínica de caballos desde pequeña, y la verdad es que como no sabía que estaba esta área, no sabía que finalmente podíamos velar también por el bienestar mental del caballo y emocional, obviamente, no me fui a esa área. ¿Ya? Y caí como todos, bueno, me gustan los caballos, voy a la etología, perdón, a ser veterinaria clínica de caballos. Y olvídate la cantidad de tiempo que estuve haciendo, no sé, hice internados en Kentucky, en Lexington, con caballos de carrera, hice internados en en otras partes, en Alemania, con los caballos hanoverianos, ¿te fijas? Y sentía que no me gustaba, que algo que no era para mí, Ujú. ¿ya? Inclusive, entonces fue muy tarde que me vine a dar cuenta que yo venía acá, finalmente, mi propósito en la vida era mejorar la calidad de vida de los caballos, pero no tan solo a nivel de salud física, sino que más bien a nivel de la parte mental. Y me costó un montón de años. Entonces yo hoy día hago clases también en la universidad de donde yo me titulé. O sea, hice algunos años, algunos electivos, dicté unos electivos y lo hice para dar a conocer a mis colegas futuros hoy que está esta posibilidad, que no Claro, solamente los veterinarios estamos dedicados a la salud, es decir, de los animales, sino que podemos dedicarnos a esta área distinta, y creo que muchos colegas se les olvida la parte del bienestar mental. Entonces yo modificaría eso, diría que hay que hacer un cambio drástico en darle la importancia que merece todo lo que es el bienestar mental y emocional, ya que como sabemos es el 50%, ¿no? de, de todo. Entonces, a mí me gustaría modificar eso y que se le dé la importancia que merece los veterinarios clínicos, ¿cómo se llama? Que la apliquen, que sepan que ellos deben saber de la conducta del caballo para tratar con caballos, que deben de saber de su bienestar en mayor proporción. Entonces, eso yo diría, y sobre todo en Latinoamérica, que creo que todavía estamos un poco atrás en eso. ujú, Eso, y lo otro es que me gustaría cambiar, es que yo creo que esto a nivel internacional, eh, es como conocido que el veterinario que logra manejar al caballo sin darle como un tranquilizante es el que se maneja mejor, ¿ya? Y muchas sí, veces los caballos están asustados, arriesgan accidentes, eh, hay miles de cosas que no se hacen por saber finalmente lidiar con un caballo de manera positiva y no usar un tranquilizante para cosas que sí se deben usar, ¿ya? Entonces, antes acá se decía que era como el más, em, no sé, pues, el más guay, no sé cómo lo dicen ustedes, sí, pero pero el maestro, el que hacía todo el caballo sin darle, sin darle algo o ponerle algo. Entonces, creo que la medicina veterinaria me gustaría a mí que fuéramos más sensibles, que fuéramos más como empáticos finalmente con lo que está sintiendo el caballo al minuto de hacer un tratamiento. Eso. claro, qué bueno. Qué bueno, qué guay. Bueno, estabas diciendo lo de la salud, ¿no? Y he aprovechado para ir porque el otro día he escuchado un podcast, te lo mando ahora ahí también, ¿no? Y Así. la definición de la OMS de salud, ¿no? La salud, y la leo, ¿eh? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta cita Exacto. procede del preámbulo de la Constitución en julio de 1946, ¿vale? Y este es una cosa que está en la página web de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Creo que a veces, tanto a medicina humana como a medicina humana, ya sea a veces nos olvida, ahora empezamos a darnos cuenta, pero en veterinaria, pues obviamente cuesta un poco más, ¿no? Si en humana ya cuesta, pues en veterinaria costará un poco más, de la salud como este completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces,
la necesidad de trabajar en equipo y en coordinación, ¿no? Para que realmente todo eso genere una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, haciendo estas cosas y cada vez más gente de las profesiones son conscientes, sobre todo en la universidad, con lo que estás contando, vais generando esta necesidad y esta demanda a futuras generaciones, pues al final, bueno, poco a poco esta concepción se irá cambiando, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, poquito a poquito. Así que Esa, gracias. sí, esa es la idea porque la verdad es que es impactante, te lo digo, Carlos, porque es impactante cómo afecta en la salud también física todo lo que significa el bienestar mental y cómo afecta hoy, desde el último tercio, desde de la preñez. Ni siquiera es desde el que el caballo nace. Hay cosas que se están extrapolando desde el ser humano Ujú. a los animales hoy ya, y ya sabemos que la preñez, sobre todo las cosas que están popularizadas hoy en día, como por ejemplo el imprinting en potrillos, cuando no se hacen de manera adecuada y por una persona que realmente lo sepa hacer, es preferible no hacerlo. Inclusive personas que le tocan ciertos potrillos que vienen con ciertas cosas ya genéticas o etcétera, por otros motivos, generan el efecto contrario. Claro, Entonces, impactante la importancia de entender, de sacar un poco los mitos que hay respecto a cómo se deben criar a los caballos, cómo hay que tratar a los caballos. Creo que la tarea hoy es actualizarse a lo que hemos encontrado, o sea, lo que han investigado y lo que se ha entendido en los últimos años, sobre todo el tema de, no sé, la famosa jerarquía, el caballo alfa, todas esas cosas ujú, que están claro, tan popularizadas, ¿te fijas? Y estos sistemas de entrenamiento también de doma, que son ocupando el tema de finalmente que el caballo se someta en vez de trabajar en conjunto con él, ¿te fijas? Hacer claro, una comunicación efectiva, ¿ya? claro. Qué bueno esto, ¿no? Que has dicho, ¿no? De que el caballo se someta a una necesidad, a, a que haya una colaboración, haya una coordinación de que quiera hacer porque los siente que los necesita hacer, porque se va a mover mejor, porque va a estar en un estado mejor mental, social, psíquico, X. Y entonces hace ese apoyo o salta un recorrido de metro 20 o un recorrido de metro 30, ¿no? Simplemente porque, bueno, se siente cómodo y le viene bien. Entonces, claro, cambia mucho la mentalidad, ¿no? De decir, de hacerlo porque me estoy sometido, a hacerlo porque lo disfruto, Una, ¿no? O sea, ahí la mentalidad es eso, ¿no? Es el por una sometimiento al motivación, disfrute. Claro. exacto. Generar la motivación en los caballos por de repente realizar estos, ¿cómo se llama? Hacer equitación. Entonces, hoy ya tenemos herramientas suficientes. Y yo creo que quizá algunas personas creen que no se puede hacer eso, de que que el caballo colabore voluntariamente en la equitación, ya que si bien el refuerzo negativo, pucha, entendiéndose que es liberar a una presión de, ¿cómo se llama? La gente piensa que es castigar, que es como aplicar una Acción, fuerza. fusta. No, no, no. Refuerzo negativo finalmente es yo aplico presión en el abdomen del caballo, el caballo avanza y yo suelto, Ujú. ¿ya? Eso tan básico, es decir, el caballo, Claro, ok, me estás aplicando presión, por lo tanto yo avanzo y después le sueltan, el caballo después cada vez tiene que ser más tenue esa presión para que el caballo entienda el mensaje. Y si eso nosotros después más encima lo mezclamos con refuerzo positivo, e inclusive eso también se puede hacer con refuerzo positivo con palabras, ¿cómo se llama? El caballo lo hace voluntariamente, pero siempre lo que es difícil es que muchas veces he visto que la gente no sabe discernir de cuándo el caballo decide hoy entrenar o no. Como que no saben finalmente cómo entrenar a su caballo para que él tome la decisión de hacer las claro. cosas o no.
¿ya? Y eso es un poco más, ¿cómo se llama? Obviamente se requiere un conocimiento más profundo de observación del tema, pero es colaborativo finalmente, como te decía, y cosas tan sencillas como eso que hoy no se hacen, que gente tira la rienda al caballo, el caballo se detiene y siguen tirando la rienda y se transforma a veces esa tirada hacia atrás, inclusive se transforma en un castigo por no saber esas cosas básicas, que es si el caballo para, suelto la rienda. Claro, ¿Ya? Esas cosas que hoy en día, lamentablemente, en el deporte ecuestre se ve un montón caballos con la boca abierta, con dolor, y termina siendo un castigo el tirón de rienda, termina siendo un castigo la espuela sin soltar nunca, ¿te fijas? claro. Esa presión continua, claro, no, es que es realmente requiere bueno, yo cuando estuve haciendo el Congreso de 2020 y tal, requiere un proceso de deconstrucción, ¿no? De muchas cosas desde el punto de vista tradicional para decir, bueno, es que claro, sí, esto se hacía de una manera y agradecer que gracias a esas equivocaciones o gracias a esas maneras de hacer, ahora podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Hay que agradecer y ser consciente de lo que se hacía antiguamente, ¿no? Pero vamos a seguir evolucionando y modificando las cosas, ¿no? Qué guay. Sí, saber que se puede hacer, que no es difícil, que no es algo tremendo, que lo puede hacer solamente un entrenador, todos lo pueden hacer, todos en sus casas lo pueden hacer con sus Claro, caballos. qué guay. Es solo empezar a hacer pequeños cambios. ¿Mm? Claro, qué guay. Y a probar, ¿no? Lo que has dicho al principio, ¿no? Sí. De los pequeños cambios, de observar y con pequeñitos cambios puedes mejorar su calidad de vida. Pues, más libertad, el forraje, el acceso al forraje, al litum, todo esto. Luego va a haber una mejor relación, una mejor motivación para hacer cosas con ellos y al final, por consiguiente, una mejor calidad de vida. Qué guay, qué guay. O sea, empezar por ahí, Claro, porque con sin cositas eso pequeñas y empezar por ahí, porque si no el caballo no va a estar disponible emocionalmente para cualquier otra cosa. Así de claro, simple. claro, qué guay, qué importante. Vale, pues avanzamos. Bueno, vamos ahora ya, estamos ya en la cápsula del tiempo, ahora estamos en el 2023. ¿Qué le dirías a la Beatriz dentro de 10 años, en el 2033? A Beatriz Montero dentro de 10 años. ¿Qué le diría? Beatriz, es hora de escribir un libro. Bueno, vale, me lo apunto, lo escucharemos. Qué guay, lo leeremos. Mola. Eh, sí, porque espero creo que ¿sabes qué? Hay algo que estaba reflexionando el otro día. Con todo este tema de la inteligencia artificial, del chat GPT, de todas estas cosas que están Sí, saliendo, ¿ya? Es sí, cierto que es sí, increíble, es impactante lo que está todo lo que está generando eso. Lo que se va a empezar a valorar, creo yo, a lo largo del tiempo son las experiencias de las personas. Ya no va a claro, ser la información fidedigna, ¿ya? Porque eso se va a poder filtrar quizás, la que es información falsa, real o la que es más correcta, menos correcta. Lo que se va a empezar a apreciar más son las experiencias de las personas y cómo podemos aprender de las experiencias de esas personas. Por lo tanto, creo que compartir tus experiencias, las experiencias de cada uno, dice, bueno, ¿y a quién le importa lo que yo tenga que decir? ¿A quién le importa mi experiencia? Bueno, a mí me encantaría leer el libro de otra etóloga y ver que lo que le pasa a ella fuera, bueno, los congresos a veces son para eso, pero la experiencia es más subjetiva, qué es lo que le pasa emocionalmente, cómo llegó ahí. Eso es muy lindo. qué guay. Qué guay, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, yo cuando empecé, que ya llevamos 16 entrevistas, ¿no? de estos podcasts sobre la cultura equina, con diferentes perfiles, no sé si has podido ver un poco las entrevistas, era un poco esa idea, ¿no? De decir, bueno, vamos a compartir que la gente que está trabajando con caballos o que ha tenido o que quiere dedicarse a los caballos o que tiene una relación X con los caballos, bueno, darles un minutito, un ratito para conocerles, que te expliquen qué es lo que le gustaría y lo que no le gustaría, ¿no? Entonces creo que esto está guay. Sí, Vale, sí, sí. Sí, creo que le ayuda mucho, sobre todo a las generaciones futuras. Hay que ser generosos
con las generaciones futuras, no solamente preocuparse de uno y que le vaya bien y qué sé yo, del rubro, sino que tenemos que preocuparnos de las futuras generaciones porque así van a estar los caballos en el futuro. Hay que ser generoso, hay que preocuparse del futuro, no solamente el presente también a Claro. veces. Muy importante, ¿no? Estar en el presente, pero también proyectar un poco hacia el futuro y esto. Ayudar a los colegas nuevos, ayudar a la gente que está empezando, sí, claro. Claro, sí, sí. Y yo creo que estos al final son los que van a tener herramientas para meter, apretar o dar más presión para que se modifiquen las cosas, ¿no? Qué Así bueno. es, Me acabo de así dar es. cuenta que me he saltado una pregunta Ah, que era muy ya. importante, pero no pasa nada porque la hacemos ahora. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el caballo que más te ha marcado o con el que hayas sentido más? O los caballos. Mira, yo creo que al día de hoy eh, todavía no tengo un caballo muy especial que yo pueda decir como que hay algo como definitivamente impactante, pero sí yo recuerdo un caballo a quien yo quería muchísimo, era un caballo, me acuerdo, y en esa época yo no sabía nada de esto, se llamaba Bacante. ¿No? Cuando yo hacía salto, y era un caballo de mayor edad. Y ese caballo me enseñó muchísimo. em, yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay un periodo de la vida, no sé si te compartes o no conmigo, pero hay un periodo de la vida en que uno tiene entre, no sé, 10 años y 16 años, que falta un poco de conciencia respecto de las cosas, cuando hay este cambio hormonal en los niños, ¿ya? Ujú. Falta un poco de conciencia respecto y criterio respecto de cómo se siente el animal, qué le está pasando emocionalmente. A esa edad los niños quieren solamente subirse al caballo, montar, competir, que les vaya bien. Y yo siento que, claro, uno en el minuto siente ese nexo emocional, pero no sabe cómo transmitirlo. Claro. Bueno, Si yo yo digo, el ¿Mm? otro día he escuchado Cuéntame. un podcast sobre crianza, ¿no? Que hablaba un poco de eso. Una madre decía, claro, cuando tienes hijos preadolescentes o adolescentes, es muy difícil, ¿no? Cuando explicarles hacer las cosas, cuando ellos que ya son adolescentes, que eres como un saco de hormonas con patas que va moviéndose por el mundo y no te entiendes ni a ti mismo, ¿cómo vas a entender otras cosas, ¿no? Entonces, ahora lo estaba diciendo y me he acordado, ¿no? De esto. Y creo que claro, en esa fase de la preadolescencia, adolescencia, hasta los 20, 21, bueno, cada uno hasta la hora que quiera, hasta la edad que quiera. Claro, primero entenderte a ti mismo, ¿vale? Entenderte, conocerte a ti, ¿vale? Para poder conocer al otro, porque es que, ¿cómo voy a conocer o pretender respetar o conocer al otro si ni siquiera me entiendo a mí mismo? Porque soy un saco de hormonas que no sé muy bien dónde estoy o qué hago en el mundo, ¿no? Entonces, Sí, estabas hablando sí. y me ha recordado, ¿no? Digo, es que es Es verdad. que eso es tan importante y es tan importante porque aparte de eso, me ha pasado muchos papás de niños que me preguntan de repente, me dicen, oye, vea, ¿tú qué te dedicas a los caballos? ¿Sabes que mi hijo lo quiero meter a clase de equitación? Y yo le digo, ah, ¿por qué? No, porque le ama los caballos. Y yo le digo, bueno, no es la única forma de acercarse a los caballos la equitación, ¿cierto? Entonces, creo yo y aconsejo siempre que hay niños que inclusive se suben arriba del caballo, les da miedo, se angustian y les dicen aprieta, aprieta, ¿cómo se llama? Que tienes que mostrar quién manda, todo eso. Entonces finalmente creo que estamos mal ahí. Creo que debemos a los niños que naturalmente les atraen los caballos, porque fíjate que en la sociedad, y aquí aplico un poco la parte ética, en la sociedad, por ejemplo, el caballo de palo, ¿no? Claro. El carrusel, Sí, sí, eh, me el, gusta. el, el, el pony de madera. Sí, sí, sí. eh, Todo eso finalmente moldea la cabeza de un niño a pensar de que su única forma de relacionarse con el caballo es desde arriba, ¿ya? Sí. Entonces, estamos moldeando y estamos viendo en los monos, en los monitos animados, en las películas, que siempre la persona está arriba del caballo.
pero nadie enseña en realidad a los niños que el caballo pueden tener una relación espectacular desde abajo y no necesariamente realizar equitación o hacerlo, pero en una segunda instancia cuando ya el niño conoce quiénes son los caballos, qué les pasa, cómo sienten, cómo se comportan, y ya entran desde otro prisma, desde otro lado a Claro. interactuar con el caballo desde arriba, ¿ya? Y lo otro Entonces, es con otra seguridad, ¿no? O sea, yo creo que al final todo esto de la parte de observación, la parte ética, ¿no? De la interacción, también no es que no sea equitación, no es la equitación tradicional que tenemos en la cabeza de una escuela de equitación tradicional, un deporte ecuestre más tradicional, sino en la parte de observación, de ver caballos en manada, de tener ese acceso a o caminar con ellos, aquí creo que lo que has dicho, ¿no? Que es una relación de igual a igual, de entender, bueno, pues que puedes sentir lo mismo que yo, puedes entender, sentir diferentes cosas, y creo que aquí es una equitación, sí, del siglo XXI, ¿no? Una equitación mucho más sensitiva, una equitación mucho más eh, desde el corazón, más que desde el hacer, ¿no? Desde el sentir más que desde el hacer. No sé. sí, y sobre todo a esa edad, que niños que dicen que no Claro, se sienten cómodos con una fusta en la mano, que no se sienten cómodos apretando al caballo, por ejemplo, claro. porque no entienden por qué lo hacen. Hay muchos niños que se sienten incómodos haciéndolo. Entonces, siempre encuentro yo que hay miles de formas de interactuar con los caballos, no Sí. solamente desde la equitación. Obviamente la equitación bien hecha, y hoy en día les recomiendo a todos los que están viendo, por favor, métanse a equitationscience.com. Hay algunos panfletos muy fáciles de entender de cómo realizar una equitación respetuosa con el caballo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo tuve la suerte en un congreso de tener una charla con el doctor McLean, con Andrew McLean de ¿Mm? Equitation Science, y creo que es muy fácil de entender y decir, vale, vamos a intentar ofrecer y a los técnicos, a los profesionales, a los entrenadores de caballos que están trabajando con los caballos, a los cuidadores de caballos, que tengan acceso, porque hoy en día es muy fácil, es entrar en una página web desde el móvil, o sea, o YouTube, ¿no? Que se acceden, que se pregunten las cosas, no hacer las cosas porque lo ha dicho que hay que hacer así, así, no. Vamos a preguntar, porque igual para un caballo X en concreto ese valía, pero es que para este otro caballo en concreto o esta otra persona no vale. Entonces hay que adaptarse mucho, ¿no? A estas cositas. Qué guay. Sí, po, y hay que hacer notar que Andrew McLean o Paul McGreevy o todos los impulsores de Equitation Science, finalmente lo que han comenzado, tienen resultados deportivos excepcionales. Sí, sí, exacto. Excepcionales. Si no, no por finalmente hacer esto es que vamos, es que algunas personas dicen, no, porque la parte de competitividad, qué sé yo. Finalmente, quienes tienen mejores resultados son utilizando estos métodos. No es solamente considerando la parte de bienestar mental y físico del caballo, sino que también logra mejores resultados. Claro, claro, al final es como, es bueno, si a nivel de bienestar no estás bien, tu rendimiento va a ser mucho mejor, ¿no? A nivel de individuo en una empresa, ¿no? O sea, si el trabajador, en este caso a nivel de empresariales, ¿no? No soy empresariales, pero he oído alguna cosa, ¿no? He oído, si el entorno empresarial o el entorno del trabajador es óptimo, su rendimiento va a ser mucho mejor, por lo que eso se va a traducir en unos mayores ingresos y unos mayores beneficios. Entonces, si esto lo aplicamos desde Equitation Science al caballo, si le intentamos dar su mejor versión y una mejor calidad de vida, el rendimiento deportivo de equitación a las caballos de clases para lo que sea que haga ese caballo, también van a ser mucho mejor, ¿no? Por supuesto, Qué de guay, todas maneras. qué guay. Pues nada, yo creo que está. Y por último, tenemos una lista de Spotify de iPony Outdoors, ¿vale? Para canciones con estar con caballos.
¿cuál sería tu aportación o artista musical a esta lista de... A ver, déjame ver que siempre se me olvida el nombre de, ¿cómo se llama? Hay música, bueno, hablando de música para los caballos, porque una cosa es música para nosotros y otra es música para los caballos. Ajá, vale. Em, Buen matiz, si no lo había pensado yo. Era como para estar con caballos, la lista, las ideas, las preguntas, pero buen matiz de música para caballos, no música para humanos que están con caballos. Pero sí, es un matiz puro. porque uno puede compartir, por ejemplo, en conjunto, disfrutar y ver cómo reacciona el caballo a distintas melodías. Y te voy a recomendar una para que la prueben y vean qué tal. Son más como bueno, música clásica podría funcionar bien, el piano creo que ya ¿Vale? está un poco investigado, sí. Pero en esta ocasión te voy a poner una canción que me gusta mucho, que es muy suave, que se llama Reverence de Nadama. Reverence de nada. Nadama. Vamos a ver. Es una música muy tranquila y muy en paz y lo recomiendo hacer para cuando salgan a pasear con sus caballos y ojalá se sienten en el suelo. eh, ¿Cómo se llama? A ustedes también a estar tranquilos porque finalmente el caballo, eso yo creo que también lo disfruta, estar en paz, que los dos estén en paz. Claro. Y bueno, yo creo que los caballos, al final, por lo que yo he estudiado y lo que he leído y mi experiencia con ellos, yo creo que son grandes expertos en buscar la paz y la calma, porque lo que no quieren son los conflictos. Así que seguro que les mola mogollón. Así es. Y Así qué mejor que sensación para una buena calidad de vida que estar en paz primero contigo mismo, con el entorno, con los compañeros y con todo lo que da alrededor. Pues yo solo puedo agradecerte este ratito que hemos tenido para charlar, para conocerte un poco más, para entender un poco más qué es la etiología clínica y el porqué de este campo nuevo pero tan apasionante y que sigas en contacto. Tienes aquí en España, en Bilbao, para colaborar lo que quieras y encantado de poder volver a charlar y compartir información. Así que muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti también, Carlos. Estamos en contacto. Creo que debemos ser una gran comunidad que realmente ayude y también debemos siempre compartir todo lo que sabemos. Así que me gusta muchísimo este espacio que has creado. Felicitaciones. Qué guay, pues muchas gracias. Pues si quieres decir aquí, para luego decir tus enlaces de si tienes página web, Instagram o lo que Sí. sea, pues ahora tienes un momentito para echarte tu promo. Pues, free advice. No solamente, bueno, tenemos página web que es bienestarequino.cl, Vale. y tenemos igual mucho más activo nuestro Instagram, que es bienestar.equino, Vale. ¿ya? Entonces, y en la parte de perros es bienestar y etología canina, Vale. o al revés. Siempre se me dice bienestar. Bien, Que no me lo hice hace mucho tiempo. A ver, espérame. Bueno, lo buscaré y cuando lo editamos antes te lo Es etología y bienestar canino. Ya. Etología y bienestar. Sí. Entonces nosotros realizamos finalmente asesorías directas, físicamente, de forma online, y como te decía, también realizamos educación. Hemos hecho ya ciclos de charlas, y también hemos querido ir como avanzando y lo pueden tomar tanto nuestros colegas veterinarios, lo hacemos algunos enfocados a gente que trabaja con caballos y otras cosas enfocadas directamente ya a los jinetes o personas que interactúan el caballo con los caballos en el día a día. Así bueno. que atentos ahí a lo que vamos a estar ofreciendo. Pues seguiremos en las redes y nos veremos seguramente porque hay seguro que un montón de información para compartir y para aprender muchas cosas sobre caballos y perros. Así que nada,
Pues muchísimas gracias, que acabes muy bien tu día, estás ahí al mediodía, nosotros ya son las 9:20 de la noche aquí en España, así que ya vamos a descansar para mañana otro día de trabajito. Mil gracias, bueno. Beatriz, por este ratito. Ha sido un Gracias a ti placer. por la invitación, un abrazo, que duermas muy bien y tengas buena noche. Muy bien. Chao, un abrazo grande. Chao, cuídate.